El primer cambio tiene que ver con el enfoque, de un enfoque procedimental a un enfoque de abastecimiento, de un proceso que permite a las entidades estatales abastecerse de bienes y servicios para ejecutar el gasto público y entregarle bienes, obras y servicios a los ciudadanos. Yo creo que ese es el cambio fundamental, ese enfoque. Hay unos cambios que es importante tener en cuenta, que hacen relación, por ejemplo, al concepto de ecuación del contrato. La ecuación habla quiere decir que hay una equivalencia, que son iguales en ambos lados. Lo que la aproximación económica del derecho nos dice que las dos partes no están en igualdad en el contrato. Y eso es, digamos, el gran cambio frente a la ley 80. Yo pensaría que en la mayoría del texto propuesto nosotros seguimos la orientación de la ley 80 con algunas modificaciones. Por ejemplo, modificaciones en lo que tiene relación con el registro de proponentes, que ahora lo llamamos de otra manera, como un directorio de proveedores, en donde tenemos en cuenta los sistemas electrónicos que existen hoy en día. Y por otro lado, diría que el otro cambio fundamental tiene que ver en la aproximación a las modalidades de selección. En Colombia históricamente hemos hablado de la licitación pública, pero yo pienso que hemos abusado de la palabra licitación. La palabra licitación, si miramos en el diccionario, la palabra licitación se usa siempre que hay una competencia para buscar quién va a ser el contratista que va a entregar bienes, obras o servicios. Nosotros de ahí pasamos a decir que la licitación era una modalidad de selección. Cuando nosotros traducimos la información o hablamos con otros países, decimos, no, es que hay tantas licitaciones. Dicen, ¿y por qué tan poquitas? No quiere decir que esté todo bien en materia de competencia, pero el punto es que para ellos licitación es la selección abreviada, licitación es la mínima cuantía, licitación es todo aquel procedimiento en donde hay competencia. Entonces nosotros aquí lo que estamos usando estamos buscando utilizar la normativa europea, las mejores prácticas internacionales, la aproximación que han hecho algunos organismos multilaterales para decir, tenemos en un lado la competencia y en el otro lado la negociación. Y en esa línea, ¿qué tipos de modalidad tenemos? Donde hay mayor competencia o menor competencia, que debe depender del tipo de contrato, del tipo de objeto que tiene ese contrato y de las condiciones del mercado. Y es un análisis que debe hacer el comprador público en cada uno de los casos. Ahí hay ahí hay una modificación que es importante, que no se aleja tanto de la ley 80 como sí de la ley 1150. El cambio es más grande si vemos la ley 1150. ¿Por qué? Porque la ley 1150 tiene pues una lista mucho más larga de modalidades de selección, pero las modalidades de selección no están atadas al razonamiento de qué pasa con la competencia y cómo invitar a competir, sino mucho más. Hay concurso de méritos cuando se trata de interventorías, o hay concurso de méritos cuando se trata de consultoría. No necesariamente. Es muy posible que nosotros tengamos una consultoría de otra manera, seleccionada de otra manera, y que eso genere mayor valor por dinero que seleccionar a un consultor vía un concurso de méritos. Entonces lo que hacemos nosotros es no tener siempre la modalidad de selección con el tipo de contrato, sino decir, la modalidad de selección depende de las condiciones del mercado, de las necesidades de la entidad estatal, y tiene que responder a ese razonamiento. Yo creo que ese es uno de los grandes cambios en relación con la ley 1150. Pero adicionalmente con la 1150 hay un cambio importante, y es que la 1150, por la forma como tiene el artículo 2 y la narrativa de ese artículo, hace que haya como una especie de confusión entre las modalidades de selección y los mecanismos para la definición de precio. Y en los mecanismos de definición de precios se ata, por ejemplo, puede haber una conformación dinámica de la oferta siempre y cuando sea a través de subasta, pero no hay la posibilidad de conformar dinámicamente la oferta, por ejemplo, a través de bolsa de productos, cosa que sería muy positiva en temas de alimentos, por poner un ejemplo. Entonces lo que la ley 1150 dice, subasta inversa,
solamente subasta inversa. Hay países como Italia donde hay 11 o 12 tipos de subasta. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, hay formas de conformar la oferta o de definir precios que son distintas, que son por ejemplo la bolsa y la subasta, pero cualquier tipo de subasta, no tenemos por qué encasillarnos en uno solo tipo de subasta. Ahí hay yo creo que una diferencia grande. Cuando hablaba de las diferencias con la ley 80, también mencionaba la diferencia en relación con el registro de proponentes. La ley 80 tuvo una lógica muy importante en relación con el registro, la ley 1150 también, y aquí estamos teniendo una lógica distinta que obedece, entre otras, a la experiencia que hemos tenido y al aprendizaje que hemos tenido en la 80 y en la 1150 frente al registro de proveedores. El registro de proveedores hoy en día tiene una cantidad de excepciones que hace que no sea una norma general. Esa información es una información que está fuera del sistema de compra pública porque no está conectado. Porque el principal de la compra pública, que es Colombia Compra Eficiente por la definición de la ley, no es el propietario de esa información. Y las entidades compradoras no pueden disponer de esa información libremente. Ese es un aprendizaje que hemos tenido desde la 80, después 1150 y el análisis que hemos hecho ahora, y ese es un cambio importante. Hay otro cambio que creo que es muy importante, que tiene que ver con alejarnos un poco, por decirlo así, del derecho puramente administrativo. La ley 80 trató de hacerlo de alguna manera, incorporando el derecho privado en todo lo que no estuviera expresamente señalado en la ley 80 al sistema de compra pública. La ley 1150 yo creo que se volvió un poco más administrativista, y lo que hacemos ahora es seguir un poco más la línea de la ley 80 para decir, este es un tema de abastecimiento. Hay unos temas en donde tenemos que aplicar normas de derecho administrativo, pero en la mayoría es un tema de derecho privado, y yo creo que esos serían los grandes cambios. Nosotros básicamente lo que estamos proponiendo es establecer con claridad cuándo es aplicable un estatuto general. Y para que el estatuto sea general es que tiene que aplicarse en todos los casos, salvo unos casos particulares. Y esos casos particulares tienen que ver, por ejemplo, con las empresas del sector público que compiten en el sector privado. Entonces ahí, en esos casos estamos diciendo, esos quedan por fuera y esos son regímenes excepcionales. Pero el régimen excepcional, simplemente porque me queda más fácil contratar por fuera de la ley 80 o de la ley 1150, es de lo que nos estamos apartando. Y ahí estamos siguiendo una recomendación que nos ha hecho la OCDE. La OCDE nos ha dicho, a Colombia le cuesta muchísimo dinero que el proveedor tenga que hacer un análisis muy complejo para saber cuáles son las normas aplicables a cada oportunidad de negocio que tiene con el sector público. Entonces lo que estamos diciendo es, si usted no está, si la entidad pública está ejecutando recursos públicos y no está en una situación de competencia con el sector privado, debe seguir la norma general. Las modalidades de selección las cambiamos completamente en la propuesta. Nosotros en este momento tenemos licitación, insisto, licitación es todo en el resto del mundo, en Colombia solamente es una modalidad. Tenemos licitación, tenemos selección abreviada, tenemos concurso de méritos, tenemos mínima cuantía y tenemos contratación directa. Nosotros en la motivación del proyecto de articulado explicamos las dificultades que tiene la forma como en Colombia le decimos contratación directa a cosas que no son contratación directa. Aquí lo que estamos buscando es tener una serie de mecanismos competitivos y uno que no es competitivo. El que no es competitivo es el que es contratación directa, pero es aquel en donde no hay una competencia. En todos los que hay competencia les decimos, por ejemplo, selección con competencia abierta, todo el mundo puede participar. Selección con competencia pero con precalificación, entonces hay una limitación a la competencia porque se requiere una precalificación. Hay otra selección que es con una competencia limitada a un número de personas que son las invitadas y con una negociación, que funciona muy bien cuando hay asimetrías de la información.
cuando los proveedores tienen muchísima más información que la entidad estatal, y por eso la entidad estatal tiene que conocer más el mercado, conseguir esa información, y una vez tenga esa información poner a las partes a competir. Tenemos el sistema para tecnología, innovación y ciencia y tecnología, donde tenemos las modalidades que tiene, por ejemplo, la directiva europea. Tenemos naturalmente también la mínima cuantía, y esas serían las modalidades de selección, que es completamente distinto a lo que teníamos en la 80 y en la 1150. Nosotros aquí tenemos que tener claro que las leyes en sí mismas no corrigen problemas del comportamiento humano. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta siempre. Nosotros podemos tener las mejores normas y unos resultados que no son positivos. Y eso ocurre en todos los aspectos, en el tributario, en el de la compra pública, en el de tránsito. Nosotros tenemos que pensar que hay instrumentos y hay una forma de establecer cuáles son las condiciones, pero el comportamiento humano tenemos que mirarlo de otra manera. La norma guía el comportamiento humano, pero no garantiza que el comportamiento humano sea el adecuado. ¿Nosotros qué estamos diciendo en relación con el anticipo y con el pago anticipado? Estamos hablando de la necesidad de que el comprador público haga una reflexión de si sí tiene sentido dar un anticipo, si ese anticipo sí va a ayudar a garantizar la eficacia y la efectividad de esa compra pública, y cómo hacer para que el manejo del anticipo sea adecuado. Uno, existen las pólizas de manejo del anticipo, y dos, existe lo que ha venido pasando desde el Estatuto Anticorrupción, y es manejar el anticipo a través de una fiducia. Entonces el análisis es cuándo tiene sentido que ese anticipo esté manejado a través de un patrimonio autónomo y cuándo no. Si el anticipo es muy pequeño, si el valor del anticipo es muy pequeño, el costo de administrarlo a través de un patrimonio autónomo es muy alto, y entonces no tiene sentido. Entonces lo que estamos buscando es un valor que permita decir, a partir de ese valor del anticipo todos tienen que manejarse en un patrimonio autónomo, pero de ahí para abajo debe tener otro tipo de garantías, que es, digamos, una garantía de correcta inversión. El otro cambio ahí es, si yo estoy manejando el anticipo a través de un patrimonio autónomo, esa es una garantía. Esa es la garantía que yo tengo y no debo exigir una garantía adicional. Lo que nosotros estamos buscando en el proyecto de articulado, y así lo decimos en el documento de motivos, es empecemos a decir la verdad. Cuando yo tengo un contrato de prestación de servicios, de un servicio profesional que es corto, pues debe ser una selección de acuerdo con la lógica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una prestación de servicios que es una asesoría integral sobre un tema. Seleccionemos a ese asesor para que nos preste ese servicio de una forma competitiva. Pero si lo que estamos hablando es de una persona que trabaja en una entidad estatal y que con ocasión de las restricciones de nómina le estamos diciendo prestación de servicio, esa es una persona que debemos seleccionar de otra manera. Debemos seleccionarla siguiendo los lineamientos de talento humano. Y aquí lo que estamos haciendo es dividiendo esas dos cosas. La prestación de servicios de un servicio de asesoría es distinto a esa prestación de servicios que se hace de forma recurrente, de forma permanente en una entidad estatal. Y esa otra debe hacerse de acuerdo con las normas de talento humano, con los principios de talento humano, siguiendo las recomendaciones de la función pública. En materia de prohibiciones, lo que hicimos una reflexión sobre el concepto de inhabilidad e incompatibilidad. Sabemos que son conceptos distintos, sin embargo no tienen efectos distintos, entonces no tiene mucho sentido que los tratemos como si fueran cosas distintas, sino son prohibiciones. Si alguien está en curso en esta situación, no puede participar en un proceso de contratación, ni hacer ofertas, ni obviamente ejecutar un abastecimiento. Lo que hicimos fue organizarlas, tratarlas de poner en un solo grupo,
Frente al conflicto de intereses, es importante que tengan en cuenta un documento que promovimos en Colombia Compresidente en nuestra página web, que son las recomendaciones de la OCDE. En esas recomendaciones la OCDE nos dice: Colombia tiene una aproximación a las prohibiciones que es prescriptiva, y esa ustedes la conocen divinamente. Lo que no está en la ley es permitido hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre con el conflicto de intereses? Yo no puedo decir y cualquier otra situación, porque la Corte Constitucional va a decir: no, usted está limitando la libertad de las personas, usted tiene que decir claramente cuándo hay lugar a una prohibición. Entonces lo que hacemos es incorporar el concepto de conflicto de intereses en esa normativa, buscando siempre que quien tome la decisión en un conflicto de intereses sea, digamos, no sea dentro de la misma entidad, sino que sea un superior, si el conflicto de intereses lo tiene la cabeza de la entidad. Colombia Compreficiente tiene unas funciones establecidas en el Decreto Ley 4170, y Colombia Compreficiente participa en varios grupos internacionales en materia de compra pública, en donde le hacen recomendaciones a Colombia. Colombia Compreficiente elaboró el proyecto de articulado que ustedes conocen y la motivación, y cumple con presentarle al gobierno nacional ese articulado. Ese articulado también está cumpliendo con las recomendaciones de OCDE, con algunas recomendaciones del Banco Mundial, con compromisos de los acuerdos comerciales que ha suscrito Colombia. Como ustedes saben, los TLCs tienen un capítulo de compra pública. La decisión política, nosotros participaremos con los señores ministros y el director del Departamento Nacional de Planeación y el secretario general de la Presidencia de la República en la decisión que se tome sobre la decisión política que se tome sobre el curso que tenga el proyecto. Pero naturalmente esa no es una decisión de Colombia Compreficiente, sino de los señores ministros, del señor ministro de Hacienda, del director de Planeación Nacional y del secretario general de la Presidencia.